y nuestro corazón nos lo van a agradecer mucho. Gracias a Dios por el espacio que nos permite estar aquí con ustedes. Y bueno, arranco leyendo Daniel capítulo 8 a partir de versículo 1. Dice: en el año tercero, hasta aquí hablando el profeta Daniel, del reinado del rey Belsasar, esto es un dato histórico, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Fíjate los datos interesantes y claros. Versículo 3, alcé los ojos y miré, y aquí comienza esto que estamos viendo aquí en pantalla, la proyección de lo que estaba viendo, las visiones de lo que estaba viendo Daniel, y dice: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, ahí lo vemos en la parte derecha en pantalla, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos el poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente. Aquí lo vemos en la parte superior, ahí por el medio de tu pantalla, en la parte izquierda. Dice Daniel: mientras yo miraba al carnero, dice, vi a un macho cabrío que venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, así como lo vemos aquí. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, ahí lo vemos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Hay que subrayar esa parte. Un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Muy bien, vamos a ver aquí mismo en el versículo 15 que el ángel Gabriel interpreta la visión al profeta Daniel. Dice en el versículo 15: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. O sea, Gabriel el ángel parecía un hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré. Gabriel, vino apresuradamente después de que recibe esta orden, y se acerca a Daniel. Y Daniel, pues temoroso, dice que se postró sobre su rostro. Pero él le dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entiende. Es lo mismo que yo a ti te comento. Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Esta que estás viendo aquí enfrente es para el tiempo del fin. Y sigue: en cuanto al carnero que viste, aquí le da la interpretación, que tenía 2 cuernos, aquí lo vemos en pantalla, al lado derecho. Dice... me quedé... Ok, 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Es el antiguo imperio medo-persa. El macho cabrío es el rey de Grecia, ubicado, según la historia, como Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Sí? Primero dice el macho cabrío es el rey de Grecia. Repito, el rey de Grecia en ese entonces, pues, según la historia, aquí voy a hacer una corrección, fue el rey Filipo, quien se supone que era el papá de Alejandro. Y luego dice: y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Tenemos el rey de Grecia y el rey primero. Entonces, por un lado,
unos ubican al rey primero, es decir, al cuerno grande entre sus ojos, al macho cabrío que vemos aquí a la izquierda, como Alejandro o como Felipo. ¿Sí? Sin embargo, otros pueden ver al rey de Grecia, que se ve en el versículo 21, como el rey antiguo Filipo y el cuerno grande como Alejandro. Sin embargo, yo ahí, pues de una manera rascando un poquito más el tema, me atrevería a mencionar que el macho cabrío es una representación del rey o de la potestad que está, por así decirlo, presidiendo o influenciando al cuerno notable entre sus ojos, en este caso a Alejandro. ¿A qué me refiero con esto? Que el rey de Grecia podríamos ubicarlo como una potestad satánica que está influenciando y dando fuerza o dando esta presidencia, por así decirlo, del imperio griego, y en este caso el cuerno neutral entre sus ojos sería el rey primero, que a través de la historia es el rey Alejandro. Eso sin duda, Alejandro tiene que ser este cuerno grande, y ahorita vamos a decir por qué. Dice en el versículo 22, en el cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, le dice Gabriel a Daniel, porque es para muchos días. Y luego de que Daniel vio esto, dice, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y ahí se detiene, ahí se acaba el capítulo 8. Bueno, prácticamente lo que estamos viendo en pantalla es una visión, una representación de la visión que tuvo el profeta Daniel, y vemos aquí el macho cabrío, repito, representando en esta visión al imperio griego, y a nuestra derecha el carnero de 2 cuernos representando a la nación de los medos persas. Aquí la misma Biblia lo interpreta, no es que nosotros estemos especulando, la misma Biblia nos está diciendo, ¿sabes qué? Nos dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 19, 20, que ninguna profecía es de interpretación privada, es decir, no significa lo que yo quiero que signifique. La Biblia se interpreta, ahí mismo nos da la respuesta, y aquí nos dice, ¿sabes qué? El macho cabrío es en este caso el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno notable entre sus ojos es el rey primero, Alejandro Magno. En este caso no dice Alejandro, pero la historia nos lo confirma por lo siguiente, ahorita lo voy a comentar. Pero antes de mencionarlo, tenemos al carnero que nos dice que tiene 2 cuernos. En este caso los 2 cuernos nos está hablando de los medos persas. En ese entonces, 2 imperios que se unieron para formar uno solo, y esto está en la historia, tú lo puedes buscar e investigar para que te des cuenta qué exactitud en ese entonces cuando se escribió. Estamos hablando de que Daniel se escribe aproximadamente, aquí te doy la fecha exacta, más o menos antes o a finales del siglo IV antes de Cristo, ¿sí? Y esto se lo dice antes de que, pues, siquiera nosotros nos diéramos cuenta, más bien, pues obviamente no estábamos nosotros aquí, pero la Biblia nos sorprende al decirnos los acontecimientos de los últimos días. Obviamente ahorita los medos persas y el imperio griego ya no, en parte se extinguieron, si así lo queremos decir. Sin embargo, vimos y leímos que el ángel Gabriel le dice, entiende, porque esto es para los tiempos del fin. Bueno, entonces, en este capítulo, ilustrado con esta imagen, la visión del profeta Daniel resulta tan interesante porque, bueno, estas comparaciones que se dan a medida que se van interpretando las visiones de Daniel, nos damos cuenta, y repito, que bajo el gobierno de los medos persas, representado anteriormente en el capítulo 7 como un oso con 3 costillas en su hocico,
Y esto, repito, en el capítulo 7, un capítulo anterior, vemos la misma interpretación, es decir, aunque son diferentes visiones, en este caso el carnero de dos cuernos, aquí en el capítulo 8 y en el capítulo 7 es como un oso, una bestia como un oso que tenía tres costillas en su hocico. Ambos, aunque son diferentes visiones, ambas son las mismas interpretaciones o la misma interpretación, ¿sí? Entonces también vemos esto que en el versículo 3 y 4 del capítulo 8, repito, alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. En este caso, los persas destacaron más. Dice que este carnero hería al norte, al sur, etcétera, etcétera. Y luego dice en el versículo 6, 5 y 6 que Daniel ve ahora a un macho cabrío. Interesante, porque esto es una figura, un símbolo que usa bastante el satanismo. Interesante, ¿no? Entonces tendría sentido que el rey de Grecia, que en este caso es representado por un macho cabrío, si fuera entonces una potestad que preside al rey primero. Bueno, cualquiera que sea el caso, la interpretación es que nos dice que se trata efectivamente y todo apunta al imperio griego y al que lo presidía en ese entonces, repito, Alejandro Magno. Entonces, aquí en este caso, en el capítulo 8 es un macho cabrío, pero en el capítulo 7, aunque la visión se trata de una bestia que parece leopardo con cuatro cabezas y con cuatro alas, pues aunque son diferentes las visiones, la interpretación es la misma y se trata del imperio griego y de quien lo presidía. Bueno, cuando Alejandro muere aproximadamente a los 33 años, su reino se divide. Aquí en la visión dice Daniel que ve que este cuerno, estando en su mayor fuerza, fue quebrado. Y interesante porque a los 20 años Alejandro Magno, eh, eh, pues como 10 años después, 12 años después, pierde la vida, estando en su apogeo, en sus conquistas. Fue muy rápido y avanzó muy rápido en sus conquistas. Esto vemos por qué entonces la bestia parecía como un leopardo y cuatro alas, porque fueron muy veloces sus conquistas, muy eficaces. A Alejandro lo consideraban como un semidios. Y bueno, el caso es cuando muere, su reino es dividido en cuatro. Cuatro de sus principales generales, Casandro, Lisimaco, Seleuco, Ptolomeo, ocupan su lugar y bueno, empiezan a gobernar este imperio griego ya dividido. Sí, este lugar dividido o estos cuatro segmentos pues abarcaban parte de Europa, parte de la actual Turquía, parte del Medio Oriente, parte de Asia Menor y parte del norte de África. Y según la historia nos cuenta que a través de la historia siempre se han peleado estas regiones. Los babilonios lo pelearon, los asirios lo pelearon, los medos persas, los griegos, el imperio romano, el imperio otomano. Y hoy en día pues hasta Estados Unidos está involucrado, se mete a estas tierras. ¿Cuál será la razón? ¿Qué se encuentra en ese lugar? Bueno, curiosamente aquí se da el inicio del hombre, ya que la antigua Babilonia, donde Génesis nos menciona que estaba el río Éufrates y el río Tigris, cuatro ríos que dicen y describen que por ahí estaba el jardín del Edén. Bueno, muchos han ubicado o intentan averiguar dónde se encontró el antiguo Edén debido a las características a lo que se menciona de los ríos. Por lo menos se mencionan el Tigris, el Éufrates, que están en lo que actualmente hoy es la nación de Irak. Y bueno, continuando con el punto, nos damos cuenta que hasta hoy, repito, se ha peleado ese lugar y bueno, es triste ahorita que abriendo un paréntesis, es triste lo que está pasando ahorita actualmente en Turquía, en Siria, con el temblor terrible. Si tú eres creyente, pues apóyalos en oración, están pasando frío, niños. Bueno, es para elevar nuestras oraciones a Dios en el nombre de Jesús por ellos. Bueno, entonces cabe mencionar, repitiendo, que Alejandro fue un destacado alumno de Aristóteles, en este caso un joven que comienza sus conquistas, repito, a la edad de aproximadamente 20 años, y estando en su cúspide, en la cúspide de su poder, muere antes de cumplir 33, y es lo que dice Daniel 8:8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Interesante. Entonces vemos que la profecía cuenta
como una vez que el gran cuerno es quebrado, en su lugar se levantan otros 4 cuernos. Y ya dije quiénes fueron los 4 cuernos, en este caso los 4 generales principales de Alejandro. Y todo embonando como anillo al dedo. Lo curioso aquí es pues también otra cosa, que dice que después se levanta un rey altivo, le dice Gabriel. Sí, de entre esos 4 cuernos se levanta un cuerno pequeño. Aquí este cuerno pequeño no es el cuerno notable entre los ojos del macho cabrío. Tampoco son los 4 cuernos que le crecen después de que el cuerno grande es quebrado. De estos 4 cuernos surge un quinto, por así decirlo, cuerno, pero más pequeñito, pero muy notable también. Es decir, por la sencilla razón de que empieza a decir el ángel Gabriel en el capítulo 8 que este cuerno pequeño es un rey altivo de rostro, y lo voy a volver a leer. Dice, y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. En el tema de la escatología, el cuerno pequeño es el anticristo. Entonces ubica pues la región que ahorita acabo de comentar, la zona geográfica. Repito, parte de Europa, parte de Turquía, parte del Medio Oriente, parte de la antigua Asia Menor y parte del norte de África. Dice que de entre de esa región surge un cuerno pequeño, es decir, de allí va a surgir el anticristo. Interesante. Y dice que este hombre rey altivo de rostro va a ser alguien entendido en enigmas. Obviamente un rey tiene que ser un hombre. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice que es un hombre, el hombre de pecado. Y dice que su poder se va a fortalecer, mandó con fuerza propia, y causará grandes ruinas y va a prosperar y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Va a ser una persona sagaz, va a hacer prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandece. Y sin aviso va a destruir a muchos, se va a levantar contra el príncipe de los príncipes, hablando de Jesucristo. Dice, pero va a ser, al igual que el cuerno grande notable del macho cabrío, también va a ser quebrantado. Y dice, aunque no por mano humana. Entendemos que Dios va a quebrantar este cuerno pequeño, al anticristo, por supuesto. Dice el 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Entonces, aquí tenemos nosotros material en nuestro perfil de Deja que te cuente algo. Y hay una lista de reproducción que se llama Los últimos tiempos, te puedes informar más con el tema. Y si quieres adquirir un libro electrónico, un ebook para leerlo en tu celular, en tu tablet o en tu computador, puedes aquí suscribirte y se te hará llegar pues a la brevedad, de manera gratuita, por supuesto. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde surge este cuerno pequeño? Bueno, tiene que surgir de aquella zona dividida en 4 luego de la muerte de Alejandro Magno. Una zona, repito, de manera interesante y curiosa, zona que a lo largo de la historia ha sido disputada por los antiguos imperios, zona donde la Biblia nos enseña que ahí surge la humanidad y donde curiosamente se van a cumplir las profecías de los últimos tiempos. Y bueno, vamos a dar lugar así rapidito, porque hoy es viernesito y mañana hay que levantarse tempranito. Entonces, para que no te desveles tanto, vamos a pasar rapidísimo a platicar aquí contigo en caso de que te interese. Y bueno, señores, Oscar Muñoz a sus órdenes. El proyecto Deja que te cuente algo. Hemos estado transmitiendo esta semana, más o menos hasta ahora, a partir de las 10, 10 y media, casi 11. Y aquí nos desvelamos poquito para hablar del tema de las visiones y profecías. Y bueno, los leo aquí, voy comenzando leyendo. Ok, dices que se escucha bien, perfecto. Gracias, Ervi, por empezar a seguirnos. Bienvenido, Deja que te cuente algo. Dice Cracks, por fin algo bueno. Yeah, excelente. Coincido contigo, no porque yo lo esté produciendo, sino por de lo que estamos hablando. Definitivamente. Buenas noches, María Elena, ¿qué tal? Dice... Saludos, muy bien, Marta. Marta Mezquiti. Bienvenida, buenas noches. Dice Javier Díaz, si Dios no existe, al menos no como los creyentes creen, pero sí como un negocio, solo es un concepto. Si Dios no existe, bueno, ya lo mismo, lo repite aquí. ¿Hay alguna bestia que esté del lado de Dios?
No, ninguna. Ninguna, ni la de Daniel, ni las de Apocalipsis. Ninguna. Bueno, al menos de lo que hemos hablado. Génesis, hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Javi BB, ¿eres adventista? No, no soy adventista. No soy adventista. ¿Sos adventista? No. Entiendo que eres argentino por sos. ¿A qué te refieres con ello? Ok. Creo que aquí nos están pidiendo la solicitud para echar acerca del tema. Vamos a ver. No, todavía no. Y bueno, lo que comentamos aquí ahorita con respecto, aquí me voy a hacer un poquito al lado. Aquí estamos viendo a esta figura, esta visión. Repito, es una visión que tiene el profeta Daniel. Vemos a un carnero de dos cuernos que la Biblia nos dice a partir del versículo 15 del capítulo 8 que se trata del imperio antiguo medo-persa. Dos cuernos, los medos y los persas. Un cuerno sobresalía más. Este, este carnero de dos cuernos, ¿sí? Es representado, o más bien la interpretación, son los medos persas, pero en el capítulo 7 la visión no es un carnero, sino es una bestia que parece oso y que tiene tres costillas en su hocico. Bueno, repito, aunque son diferentes visiones, la interpretación es la misma. Se trata del antiguo imperio medo-persa. Los persas actualmente hoy tienen el nombre de la nación de Irán. Y mucho ojo con eso porque Irán es relevante para el tiempo de los últimos tiempos. La nación de Irán. Y aquí tenemos al macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos. Y bueno, aquí en el capítulo 8, repito, ahí mismo en el capítulo 8 nos dice, por boca del ángel Gabriel al profeta Daniel, que se trata del imperio griego. En este caso dice que el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno notable entre sus ojos es el rey primero, que la historia nos confirma que es Alejandro Magno. Bueno, aquí en el capítulo 8, todo esto, por así decirlo, es el imperio griego, una representación del imperio griego, pero en el capítulo 7 la visión no es un macho cabrío, la visión es una bestia que parece un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas. Aunque son diferentes visiones, la interpretación es la misma. Se trata del imperio griego. Lo curioso es que según nos cuenta el capítulo 8, que cuando se rompe este cuerno, le suceden cuatro en su lugar, cuatro cuernos. Cada cuerno representa, en este caso, un rey o un reinado. En este caso, cuatro hombres que suceden, o más bien que continúan el gobierno del imperio griego, pero se divide en cuatro. Y la historia nos confirma que cuando Alejandro Magno en su cúspide es quebrado a los 33 años o un poquito antes de cumplir 33, muy joven se muere. Él conquistó lo que ningún emperador griego o rey griego pudo hacer y llegó hasta las Indias, o hasta la India más bien, perdón. Y se quebró, suceden cuatro, y esto nos dice la historia que esos cuatro principales generales fueron Lisimaco, Casandro, Ptolomeo y Lisimaco, perdón, Lisimaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Y dice que de ahí, cuando los transgresores lleguen al colmo, estamos hablando de que ya cuando la sociedad, la humanidad ya esté cruzando la línea de, de la moralidad y todo lo que conlleva lo que Dios ha establecido como bueno y ahora sí que como dicen en el barrio, nos hemos pasado de lanza, hemos cruzado la línea, cross the line. Dice que va a surgir de entre esos cuatro, de esas cuatro divisiones surge un cuerno pequeñito, chiquito, que es ubicado como un rey altivo de rostro, que en la escatología y en el tema de los últimos tiempos, en la teología es el anticristo. El cuerno pequeño es el anticristo. Y nosotros no pudiéramos entender, ahora sí, no pudiéramos entender Daniel del todo, porque es una visión, ahí claramente lo leímos en un principio, para los tiempos del fin. Esto no se puede entender si no existiera el libro de Apocalipsis. Yo he comentado anteriormente, si no, tú no me habías escuchado, que el Apocalipsis del Antiguo Testamento es precisamente el libro de Daniel. ¿Por qué lo digo así? Porque hay mucha correlación en las visiones que se tienen en Daniel y en Apocalipsis. Y vemos una descripción, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, una descripción de cuatro bestias. Tres, a una la comparan con un león,
con alas, a otra la comparan como que se parecía a un oso, a otro la comparan como que se parecía a un leopardo con 4 cabezas y con 4 alas, y al cuarto no lo compararon con ningún animal, simplemente dijeron una bestia terrible. Sí, en este caso, esta bestia terrible representando al Imperio Romano, y en Apocalipsis 13 vemos que se levanta una bestia que tiene estas mismas características, pero no de una sola bestia, sino de las 4. Lo interesante es que esta bestia que surge del mar, del abismo, según nos cuenta Apocalipsis 13, tiene 10 cuernos. Y dice que de esos 10 cuernos, que son 10 reyes, se van a caer 3 porque va a surgir otro cuerno relacionado al cuerno pequeño de Daniel capítulo 8. Y este cuerno pequeño dice que tenía ojos y hablaba grandes blasfemias. Obviamente esto es simbólico, no es literal. Está simbolizando o está tratando de con símbolos representar algo para que nosotros podamos entenderlo. Es un lenguaje hasta cierto punto simple para poder comprenderlo nosotros a qué se refiere, ¿no? Y por eso esas comparaciones, esos simbolismos, esas metáforas, ¿no?